Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena, ¿cómo se llama el grupo que me prestó mucho? Banda de gaitas Camín de Fierro. Camín de Fierro de Proaza. Estáis sintiendo a Paula, que fue la primera en animarse, pues tenemos el estudio lleno. A mí préstame muchísimo cuando tenemos el estudio lleno de gente y además de buena gente. Estoy con Estela, con Juan Carlos, con Adrián y con Paula de La Senderuela, que es un restaurante muy guapo donde vais a comer muy bien en Proaza. ¿Qué tal estáis? Bueno, muy bien. Bien. La verdad que contentísimos de estar aquí contigo hoy. Sí. Y bueno, yo que soy la jefa, como Tocote, dicen ellos, tocote, Tocome, sí. ¿sabes? Pues muy orgullosa de estar con ellos aquí. ¿Qué quieres que te diga? Claro, oye, presta porque sois parella. Esto nació Sí. como marido y mujer, pero los niños están ahí dando el callo, ¿no? Sí, los niños están dando el callo, pues mira, desde los 17 años, edad legal para trabajar y venga, a ganarse el pan. No los mires amenazantes, que luego voy a preguntaros cómo es trabajar con la madre, ¿eh? Oh, pues ya sabes lo que te van a decir, ¿no? Igual tenemos que venir otro día a contar. Bueno, contadme primero cómo nació esto, porque ninguno sois de Proaza, pero ya sois fíos adoptivos de Proaza. No, yo lo que sí quiero decir es que soy polesa, ¿eh? Vale. Pola de Siero, Sí, eso sí. sí. Que quede bien Y Juan claro. Carlos del Berrón, ¿no? Del Berrón, efectivamente. Buena tierra, también, muy bien. También, mucho mejor Muy que bien. la Pola. Siempre hubo esa polemiquina, ¿no? Oye, Un poco. pues siempre, y con los de Sí. Noreña también, ¿eh? Y a pesar de ello, cortesando distintos sin ningún problema, ¿no? 30 años, Fiu. En la familia nadie repunó porque uno fuera de la Pola o del Berrón, ¿no vos decían nada? No, nada, Ah, nada. vale. No hubo problema. Vale. Bueno, sí, yo creo que el Berrón llevas con Noreña, ¿o no? ¿O lleváis vos mal siempre con los de Con la los Pola? dos, todos, con los ¿no? de la Pola y con los de Noreña. A él con los de la Pola no fue tan mal. No, ya te digo. ya ves. Claro. Bueno, entonces, un del Berrón y una polesa acabaron juntos y decidisteis abrir primero en otro sitio, en Proaza, un poco unos metros más allá, ¿no? Sí, aquí Juan Carlos, que siempre fue un culo inquieto, mira, que te cuente él cómo fue la historia. Pues la historia fue, originalmente, y aunque parezca raro, no íbamos para Proaza, Ajá. íbamos para Casu. Mi familia es original de Casu, Vale. de Casina. Y la idea era de montar el proyecto en Bezanes. Claro, mira qué guapo. Claro, Sí. pero después de dar muchas vueltas y trabajar y tal, bueno, torcióse la operación. Y bueno, pues en el calentón, como dice Estela, yo soy de sangre caliente, pues encontramos ese hoteluco en Proaza. Sí. Y bueno, liámonos la manta a la cabeza, ya teníamos a los guajes pequeños con 7 y 8 años, y queríamos un proyecto de vida más tranquilo. Yo viajaba mucho y queríamos pues convivir los cuatro. Claro. Y bueno, tirámonos la manta a la cabeza y para allá fuimos. Aprovechando la experiencia de Estela en la cocina, pues bueno, la idea era gestionar el hotelín y un poco de restaurante, pero bueno, con el paso del tiempo se nos comió. Porque- Desmadrósenos la cosa. ¿Tú lleves cocinando o qué? Toda la vida. Bueno, prácticamente, Vale. sí. Llevo muchos años. Yo empecé en un catering y de esto que empieces muy jovencina y vas aprendiendo con el jefe y demás, luego vas formándote, luego aprendes de unos, de otros. Estuve muchos años en el catering, luego mandaronme para un colegio para poder atender a estos guajes. Fogueaste bien. Sí. ¿Dabas de comer a tus fíos? Sí, Ah. del catering donde yo trabajaba llevaban la comida para el colegio. Bueno, entonces, claro, Y lo que como era- para ellos algo que no tuviera muy bueno, ¿no? Y de aquello ya me decía mi jefe que cocinaba como una vieja. Decía, Sí. ¿tú cómo ellos haces los purés a los guajes? Yo decía, yo, claro, de la huerta de mi madre, berenjenes, Claro. calabacines. Decía, el cocina es como una vieja. Y Pues
Pues cocines muy bien, ¿eh? Bueno, inténtolo. Cocines muy bien. Pues ya hablaremos de les nueves guisanderes que habrá que en algún momento picar a la puerta ahí, ¿no? Bueno, oye, mira, pues podría ser, no sé. Oye, que vamos, cumples todos los requisitos, no hay más. Oye, si te digo que siempre me pregunta la gente, ¿dónde estás dentro de los guisanderes? No estoy, porque bueno, lo mío y el guiso. Claro. La cocina de antes, de lo que Y aprendiste en casa. tu cocina, y es verdad que a mí parece que cuides muy bien las presentaciones, o sea, esa parte de ponerlo guapo, o sea, porque a veces confundimos lo que es tradicional con ponerlo un poco más chambón y tirarlo ahí, y no es el caso. Cuidáis lo que es la vasilla, cuidáis un poco la presentación y que el que vaya ahí a comer que se sienta a gusto. Y con un toque un poco más elegante, diríamos también, ¿no? Sí, a ver, la presentación yo parece que es fundamental. Que un plato te entre por los ojos, aunque sea un guiso, ¿sabes? Que un plato te entre por los ojos y cuando te lo sirvan en la mesa te huela bien, pues ya tienes mucho ganado. O sea, abristeis un hotel en Proaza. Y surgió la oportunidad de unos metrinos más para allá facemos con el local, ¿no? Y entonces volvisteis a liavos la manta a la cabeza, los niños ya irían creciendo un poco, ya no darían tanta guerra, y abristeis lo que es la Senderuela actual, ¿no? Eso fue. Vale. Eso fue. Sí, pero contadme cómo es el asunto, porque... pues fue otra historia rocambolesca. Aquello ya era un negocio textil, por lo que estuve mirando. Vale. Eso y un edificio de 1930, Ajá. con mucha historia en el pueblo. Originalmente era de unos zamoranos que vinieron vendiendo teles en burro. Hicieron mucho dinero en Proaza, mucho dinero. Y bueno, siempre fue un local que cuando nosotros estábamos valorando el cambiar de ubicación, pasábamos por delante y siempre nos parecía fuera de nuestro alcance. Y bueno, pues otra vez, coincidencias y vueltas de la vida, pues bueno, llegó a nuestras manos. Porque además llama la atención. O sea, tú vas por la General en Proaza y entrarte por el Goyo porque ya cambia y es más claro. Parece como que lleva una casa más puesta. Llévente los ojos Sí, para allá, ¿eh? sí, y es verdad, y es verdad. Sí. Y claro, yo no sabía si eso ya estaba así o la fachada la pusisteis vosotros. No, el edificio, la fachada ya es la original. De hecho, está protegido por patrimonio la fachada. Que bueno, tampoco sería de tontos tocarla, porque hay una fachada muy bien trabajada y muy guapa. Eso es. Y claro, lo que era el mostrador, supongo que lo que tenéis de barra. Eso es. Originalmente era de estos comercios que tenía la barra en U y todo estanterías, que bueno, hubo que modificarlo para poder adaptarlo a la actividad, pero intentamos mantener todos los elementos posibles. Bueno, pero las mismas estanterías que hay en la barra donde tenéis patal, que se ve que son antiguas. Son los de la tienda, esos son los originales de la tienda. De hecho, llegan allí los paisanos y dicen... En esta curva del mostrador comprame mi madre la primera gabardina. Claro. Y, oye, sorpresa, de verdad tiene historia. Claro. Y intentamos, la verdad, que conservarlo todo. Y sí. Todo lo que pudimos. Yo un edificio de estos que cuando entramos en él dijimos, dices tú, está ahí en mi casa. Claro. Y bueno, cuando lo cogimos, todavía había de la tienda restos, zapatillas, camisones, un montón de cosas, medias. Claro. Todo allí en las estanterías. Qué guapo. Bueno, y vosotros arreglasteis y demás, vivís allí, ¿no? Sí, también. vivimos allí, Claro. vivimos encima. ¿Cuántos años lleváis allí ya? Pues hizo 7. Vale, ¿qué pasó? Metisteis vos en un mato, hicisteis una buena reforma porque hubo que darle un llavo de cara y patapán, ¿no? El coronavirus. El coronavirus. Vaya guapo, ¿eh? Con 2 nenos que sacar adelante un negocio para abrir. Bueno, supongo que fue... Ahora vémoslo y reímonos. Sí. Porque, bueno, salió todo bien. Pero momentos duros, ¿no? Entiendo. Muy duros. Muy duros. Hubo momentos complicados. Sí, los 2 años posteriores al coronavirus, bueno, como para todo el mundo, fueron muy duros y muy complicados, pero bueno, claro, con toda la losa de tener todos los perros metidos en ladrillos. No, y luego aparte, fue duro para todo el mundo. Pero, bueno, ya vamos a quitar el tema salud y la gente que murió, bueno, pero digo como negocio de hostelería, ¿no? Pero ya que los que vivís un poco
de la gente que vaya también los fines de semana, cuando había todos esos cierres perimetrales y Sí, todo claro. eso, pues y era todavía más complicado. Sí, claro. Por eso te digo que fueron 2 años. Ya no fue el primer cierre ni el segundo. Fue todas las consecuencias que fueron a raíz de eso. Separación de meses, mucho menos aforo, la restricción de horarios. Bueno, sí. Fue complicado. Fue complicado. Pero bueno. Adrián, todavía no abriste boca. No. Bien, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuántos años lleves tú allí ya trabajando? Yo desde los 17. ¿Y gústate? Sí, a ver, yo estoy estudiado aquí en Gijón, en la Escuela de Hostelería, Sí. con los 2 grados, el de servicios y el de dirección de servicios. Y prácticamente desde que empecé a trabajar, empecé a estudiar aquí. Bueno, y ahora estás estudiando ciencias Bueno, sí. gastronómicas. Ah, O sea, sí. Ahora estoy viviendo en León estudiando ciencias gastronómicas, sí. Y tú cuando ves una vida, porque hay una vida de sacrificio, sábados, domingos, y es un chaval, ¿cuántos años tienes si se puede 23. decir? 23, salir de fiesta, oye, de ir a la fiesta de Prado o no sé qué, y cuando ves que tienes que estar ahí un sábado de noche pringando un viernes, gústate. Sí, Sí, ¿no? Yo ya no me llamo a salir. Vale. Eso sí, mis amigos siempre. ¿Qué? ¿Cuándo vienes? Yo. Claro. No lo sé, tío, yo estoy aquí. Claro. Cuando se me marcha la gente, pues te aviso, me ducho y marcho. Es Pero- verdad que aprendéis, bueno, ya si te acostumbras de más niño, ¿no? Aprendéis a casi a disfrutar también de otra manera, pues adaptándote un poco al horario. Si tienes que salir un poco más tarde llegas, si tienes que venir a casa primero porque al día siguiente hay que madrugar también. Tiene tiempo a todo, David. Claro. Tiene tiempo a todo. Y luego, claro, Además, trabaja con 23 su años mamá. no hay dolor, ¿eh? No hay dolor. No. Y Qué trabaja dolor. con la mamá, que mamá, hoy salgo un poco antes, cúbreme. Mañana entro un poco más tarde. Oh, no tiene problema. No creo yo que la madre sea de este... Tú tienes remango y es repugnante, ¿eh? Hay no. mucho. Yo- ¿No vos mete caña? Sí. Vale. Pero no solo Sí. trabajando. Ah. En cualquier momento. La vida, ¿no? General. En general. es parte de. Está poniéndose colorada, ¿eh? Es parte de la genestelar. Es en general. Oye, si no, no soy madre, pero no solo a ellos, ¿eh? No, claro. Con nosotros trabaja un chaval que tiene 30 años y a él también le toquen. Y ponoslo vivir, A ¿eh? Johnny. A veces enfadámonos y luego dice él, bueno, con mi madre también riño. Claro, Y así. claro. ¿Y tú, Paula, tú también tuviste lo claro? No, yo estudio Derecho, Sí. pero bueno, mientras estudio y se me va pues encaminando la vida, pues también trabajo ahí para Vale. ganar mi dinero, para Claro. mis cosas, pero también aprendo un oficio, Claro. que bueno, que nunca está de más ahora, y más como está la vida ahora mismo, que no te asegura nada nadie. Sí, no, Pienso yo. No, ahora mismo igual está más cotizado alguien en cocina, un Sí. buen camarero, que una buena abogada. No lo sé cómo será la No lo tengo tan movida, ¿eh? claro, No, pero yo también estoy de acuerdo contigo, No lo David. sé cómo... sí. No, Mira. hasta yo estoy de acuerdo. Mira, yo cuando fuimos a Madrid Fusión escuché una cosa muy sabia de Viri, la del Yar de Viri. Sí. Y ella dijo, yo siempre digo a mi nieta que si sabe algo de hostelería tiene trabajo en cualquier lado del mundo. Ya. Y yo creo que es verdad. Mm. Porque, bueno... Bueno, y quiero decirte que está muy bien lo de, oye, está estudiando lo que a ella le gusta, Sí. el día de mañana pues ya decidirá por dónde quiere que vaya la vida, ¿no? Sí. Pues sí. Y así lo guapo. Pero, ¿qué? Estamos aquí Sí, a para mí me gusta, a mí me criticar gusta. a tu madre, ¿no? Por otra cosa. No, a mí me gusta y me suelo llevar mejor que Adrián Sí, con ella. sí. Mejor. Pero ¿qué estáis? Porque claro, yo cuando fui, tú nos estabas atendiendo tú, Juan. Sí. ¿Y ¿Qué estáis? ¿Todos en cocina? Sí, Sí. los tres. Ostras, pero en cocina los tres, que hay, y esto ya fuera coñas, hay mucha tensión en una cocina cuando tienen que salir de servicio, Mucha. tenéis lo lleno, aquello pruye y Sí, que pero el rápido, punching ¿eh? ball de la cocina soy yo. Vale, ¿sí? Sí. 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 Eso es verdad. Sí. Yo En la cuando- cocina no hay tensiones. Cuando hay que desestresar, ya entro por la puerta yo y Estela, al final la buena vas a ser tú, daste Pues cuenta. sí, darse ¿eh? cuenta. Ellos quieren dejarme un poco mal. Voy a pero- preguntarte yo, que yo trabajar con tus fillos, ¿eh? Mira, voy a responderte con ellos delante y no me gusta. La verdad que son unos guajes que hay que posar ellos el sombrero, porque ahora mismo que estamos con la generación de cristal, ellos trabajan, sacamos todo adelante. Mirad, poco dimos un catering para 130 personas, tuvo que salir adelante, Ujú. ¿sabes? Y cuando hay que dar el callo y bajo presión trabajan muy bien. O sea que, bueno, para una madre, yo un orgullo Y un tremendo. orgullo, claro, entiendo que, y oye, y para encima
bueno, ver que los dos fan lo que quieren, Sí. sin presión, y que, bueno, que el negocio que hay relevo aquí, pues Sí. oye, también presta, claro. Sí, eso presta un montón. Aunque, Paula, bueno, vosotros queda pues muchos años, ¿eh? bueno, no tantos, Unos cuantos, dale, Esperemos, Ya esperemos que menos, nos cojamos menos que cuando luego. empezamos. sois mozas. Bueno, Presta porque Proaza entiendo que lo que decíamos antes, ¿no? Que hay un sitio que está muy bien conectado y un sitio de mucho dominguero de fin de semana que va para allá, que a veces van vestidos de Decathlon y dices tú, pues es el coche y vas a un restaurante, tampoco, pero bueno, Sendalosu, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero también hay un sitio donde yo entiendo que en estos años cada vez fue viviendo más gente por ahí un poco alrededor de lo que hay el centro, ¿no? Buscando un poco también salirse de fuera tal. Entonces, tenéis ahí un mecigallo muy guapo de clientela. sí, la verdad que en estos años fuimos logrando, vino mucha gente a vivir nueva, sí que es verdad, estamos muy cerca de Oviedo. Nosotros también como negocio fuimos desestacionalizándolo, Claro. porque de cualquier día de la semana tenemos pues viernes uno de Candás, de Salinas, de Gijón, de Oviedo. La verdad que es muy guapo, pasen los años, va conociéndote la gente, todo del boca a boca, porque nosotros publicidad empezamos al revés, Claro. ¿sabes? Bueno, oye, primero para enseñar. Primero hicimos el producto y luego Claro. el marketing. Y a ver, ¿cuál es el producto? Contadme, ¿qué es lo que se come allí? Mira, yo principalmente dedico al guiso, Sí, pero la pasión de Juan Carlos son los setes. sí. Entonces, Escucha, y es micólogo, Soy micólogo. Profesional, ¿no? Bueno, sí, bueno. De hecho, profesional. Senderola en Asturias lleva un Y tipo una de seta. Sí, sí, una sí, seta. sí, un hongo. Y además nació el nombre del restaurante como un homenaje a la primera seta que aprendimos a recolectar. Sí. Y aparte, porque bueno, y una seta muy local, que se da mucho en los pastizales de alta montaña, donde hay ganado. Entonces allí en Maravio, en Alto la Cruz y tal. Y bueno, y Hay muy muchos, guapa ¿no? de coger y muy fácil de identificar y bueno, divertida. Además, es verdad que, bueno, y una zona que está muy vencellada con el mundo de les setes, ¿no? Con la micología, ¿no? Sí. Eso, y tenemos todos los ecosistemas ahí al lado, entonces dase todo, casi todo, ¿no? Yo he estado falando muchas veces con mucha gente de que facéis platos con setes y es relativamente reciente que en Asturias comamos setes, ¿no? Porque siempre Sí. tuvo vencellado el mal de huello a Sí. cosas de brujería, cosas así, ¿no? De hecho, todavía ahí el día de hoy, que ahí en el pueblo, no hables con los paisanos y tal, dicen, hay alguno que dice, no, les de otoño son todos males. Eso. Cómense, pues culturalmente, la seta de primavera, el perro chico, que es la Sí. que aprendieron a reconocer. Pero bueno, eso pasa en muchas comunidades autónomas, ¿eh? En Galicia también, También, en ¿no? Extremadura. Sí, la cultura micológica, la verdad que empezó hace muy pocos años. Y en el norte de España, quitando a lo mejor el País Vasco, todavía hay una gran desconocida. Ujú. Y luego también contábame así personas de alguna asociación que Asturias era como una especie de paraíso, que había pocos sitios en Europa donde hubiera tanta bayura y que además la suele haber todo el año. O sea, que no es solo en la época concentrada. Pero eso que también estaba empezando a cambiar un poco con el cambio climático, ¿no? Claro, Vale. efectivamente, claro. Aquí aprovechamos que además los comienzos de temporada en otoño suelen ser primeros que en Castilla, porque tenemos las lluvias y la temperatura ideal mucho antes. Entonces sí. Aquí yo tengo un buen amigo que además fue el que me aprendió y me formó en todo esto, que siempre dice que las mejores épocas para coger setes son después de las tormentes de agosto. Ah, Tormentes de agosto y a continuación en el Alledo llena trompetes de los muertos. qué maravilla. Qué maravilla. A mí préstame fotografías. Yo no les agarro porque luego, ya sabes, son de alguna parecida y sabes que Bueno, todos los hay que setes tener son cuidado, comestibles una claro. vez, ¿no? Sí, al menos una vez. claro. Y todos los grandes comestibles tienen un primo hermano regular o sea, malo. claro. O sea que si queremos comer bien de setes, hay que ir a vuestro restaurante, Bueno, ¿no? sí. Eso, vale. En nuestro restaurante hacemos guisos con setes. Bueno, de hecho tenemos 3 tipos de pote. El pote asturiano, que Sí. no puede fallar. Pote castañes, Que tampoco puede que fallar tampoco en puede Proaza. fallar en Proaza, eso desde luego. Y luego, pues juntando un poco el pote asturiano y la seta, hicimos un pote de berzas y setas, que está muy bueno. Sí. Y va mucho vegetariano por allí a comerlo, probarlo. Claro. Sí. A mí lo que me presta mucho, está muy bien eso, que vayan vegetarianos para allá a comer, lo que queráis. Pero el copago que tenéis, esa morcillina picantina, a mí parece que lleva un espectáculo, ¿eh? Sí, la verdad es que el compango llegó. La verdad que el compa, vamos a meter aquí una cuña publicitaria y Eso. tal, y de Campollo, de Quirós.
Vale. Una fabriquina muy pequeña de Quirós, artesana, y que mimen mucho la materia prima del producto, como todo, ya sabes, el producto es prioritario. Ya hablaré con ellos para que vengan por aquí, porque ya te digo que gustaronme mucho. Y luego, aparte, en la zona, los grandes clásicos, ¿no? Cabrito, cordero, mucho, ¿no? Sí. Vale. El cabrito, el cordero. Ahora tenemos con setes, por ejemplo, Sí. el lomo de ciervo con Qué bueno. amarita caesaria, que hay un plato también que allí, bueno, se vende mucho. Hombre, la está verdad muy es que la rico. nuestra carta es un poco distinto a los tradicionales, Sí. ¿no? A los guisaderes tradicionales, porque es verdad que tocamos mucho ese palo, pero el grueso de la carta es mucho más innovador. Va Sí. más vinculado a les setes, a platos nuevos que desarrolla Estela, ¿no? Pues hace unos puerros confitados con berberechos y un falso romescu que están espectaculares. Bueno, un Bien, poquitín ¿no? ahí, sí. Bien. Bien. O sea, que la cabeza de Estela está todo el día... Todo el día Todo el día mareando. furrulando. Está todo el día, Bueno, claro. ahora también Adrián va También. a meter también alguna cocina. Y conjugáis bien los dos mundos, ¿no? Porque entiendo que cuando va mucho turista os va a pedir siempre los grandes clásicos y es lo que hay, pero también, joder, para las personas que viven allí no van a comer todos los días las cosas tradicionales que muchos de ellos ya les comen o les comemos en casa. También queremos probar cosas un poco distintas, ¿no? Claro. No, Sí, sí, la verdad que, a ver, el de por allí siempre se tira un poco por las novedades. Claro. Pues los puerros que te decía Juan Claro. Carlos, por un lomo de ciervo que no lo comes todos los días en casa, una cocot de setas que Joder. con queso gamoneu. Claro. Bueno, pues Bueno, y ahora que tenemos al tienes- guaje aquí aprendiendo técnicas nuevas y Bueno, tal, ¿eh? técnicas, todavía no, pero bueno. Bueno, Bueno, ahora va a Empezaremos ahora. poco a poco, vale. Sí, va a introducir alguna cocina, alguna novedad Claro. de cara al verano, él, y bueno. No, pero lo que tú decías es que, ¿sabes cómo lo compaginamos muy bien? Porque las temporadas están muy diferenciadas. Ya. La temporada de verano, que es la que más escasea la seta, y es la que más pega el plato tradicional. Claro. Entonces, pues bueno, diferenciámoslo muy bien ahí en ese aspecto por el turismo. Claro. Ahora junio, julio y agosto y el turismo puro y duro, platos Claro. tradicionales. Fabáes, pote castañes, cachopo, venga. Ya, pero lo de la gente, metes un pote de castañas ahora con 35 grados. Uy, fuera. pues esta semana 35 grados, 2 pa- grados. y pa cenar. Y para cenar. Y pa cenar. Sí, la gente come lo igual. Iba a meterme yo en el hotel con ellos de noche. Con todo esto, entrasteis en Meses de Asturias, que Sí. eso ahí no entra cualquiera, ¿eh? No, la verdad es que pasas una auditoría muy exhaustiva y yo soy muy repugnante, David. Bien. Y a mí me gusta meterlo todo muy al dedillo. A veces Bien. por eso ellos dicen que yo os llamo la atención, porque a mí que tengo en una mano con el móvil y en la otra trabajando, eso no me vale. No, ¿eh? A mí en una mano la valleta y en la otra trabajando. Entonces ahí chocamos un poco, ¿sabes? Y Claro. bueno, para entrar en Mesas de Asturias, pues como decía la consejera y demás, es una cosa que te tienes que ganar. Sí. O sea, es... Y está bien además, porque muchas veces siempre lo vinculamos, estos grandes restaurantes, a que esté todo ahí metido en el centro, ¿no? En el mecigallo. Esto hay que sacarnos un poco ahí a la gente y que vayamos a visitar, oye, que de pie, a que vayáis a probar a la gente que vaya un día o que vaya un fin de semana, oye, que vaya a comer a vuestra casa y que también vaya conociendo chigrucos de por ahí, de la Sí, zona. claro, eso está muy bien, hay que potenciarlo, Claro. eso desde luego. Vale. Bueno, ya para acabar, a mí me hizo mucha ilusión. Fui a la Braña de la Revechada, sitio guapísimo. Ahí tiene que haber en el fallo ese buenos setes Sí, también sí, ahí, sí, ¿no? sí. ¿Vale? Yo ya sé que pertenece a Teverga. Igual te has mirado un poco raro. Hay buenas rutas para Proaza, no pasa nada. Muy Pero buenas. esto está ahí en la Allende, está ahí en la Sí, Allende ya del sí, concello. sí. A mí préstame mucho. Y hay que salir ese ahí en el libro, porque la farturruta ya es perfecta. La ruta ya es perfecta porque tiene salto de agua, tiene falleu, tiene la braña ahí arriba, Sí. pero ya que el chigre, voy a decir, comimos muy bien, ¿eh? Oye, pues mira, voy a decirte un secreto que no te lo dije, pero A ver. voy a decirte una cosa. Que dejaste un poco disgustada, ¿Por porque yo veía el plato y cuando salía saludabas, digo yo, este hombre no come nada. Digo yo, no le gustará la ¿Viste? comida. ¿Viste qué fama tengo? Y díjome él, no, llega anoche salí. Eso. Y luego, cuando me enteré que habíamos salido en el libro, pues hizo una ilusión tremenda. No te voy a decir que tenía una resaca de tal, pero fue una noche de... ¿Ves? Lo que descubrí yo aquí. Entonces comía un poquitín, pero no, yo no acabé el plato. Pero bueno, Claro. el de Javi venía, volvió vacío. Es rebañado. Y Sí. repitió no sé cuántas Sí, veces. sí.
Para subir para arriba costaba un poco. Sudé todo lo del día anterior, eso sí, ¿eh? Doy fe de ello porque vamos. Eso también, porque luego ya me ven por ahí fartón y yo digo, bueno, para mantener este cuerpazo tampoco como tanto, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues de ir a la senderuela, por cierto, un fallo mío. Yo puse que tenéis pocos meses, tenéis 2 salones, ahí entra siente abondo, ¿no? Pero siempre pedimos que reserven, sobre todo de fin de semana, Exacto. porque suele llenarse, ¿no? Sí, el fin Vale. de semana. Sí, fin de semana y verano, Complicado, ¿no? importante, sí, Vale. la reserva. Estáis en la carretera general, en Proaza, Sí. que aparquen donde pueda de fin de semana, pero Sí. si no que vayan ahí al poli o... Eso es, lo mejor Vale. ir de frente para el Eso, poli. eso. A parques donde el poli, por la parte de atrás de los bomberos, hay un camín que sale de frente al centro del pueblo. Eso. Muy guapo además. Y Porque así vas a la por vuelta parte- vais a ver la torre, o sea que... Eso. Exacto, haces medieval. una rutina y, muchos, Eso. y un pueblo con muchos hórreos y un pueblo precioso. Muy guapo, sí, sí. Y un pueblo muy guapo. Y... Bueno, pues Estela, Juan Carlos, Adrián y Paula, la senderuela en Proaza, un placer, muchas gracias y un abrazo fuerte. El A seguir placer ahí nuestro. peleando.